Un hombre que lo tenía todo: fortuna, poder y respeto. Jamás imaginó que un simple abrigo olvidado guardaba la clave de un pasado que creía enterrado. Dentro, una carta escrita con la inocencia de una niña lo enfrentó a una verdad imposible de ignorar: el amor que había perdido, y la familia, que nunca supo que lo esperaba. Y cuando los ojos de esa pequeña se alzaron hacia él con una sola pregunta: ¿eres mi papá?, su mundo entero se derrumbó para volver a empezar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la avenida Colón, la tarde caía sobre Valencia con una luz dorada que hacía brillar los cristales de los edificios. Ernesto Valverde, impecable en su traje gris y su corbata azul, caminaba con paso decidido hacia el aparcamiento. El sonido de sus zapatos resonaba en el mármol del vestíbulo, acompañado del murmullo lejano de las conversaciones de oficina. Había terminado otro día idéntico a los anteriores. Reuniones, correos, contratos, todo ordenado, perfecto, vacío. Al llegar a su coche, notó algo extraño en el asiento trasero: un abrigo viejo, de lana desgastada, que no le pertenecía. Frunció el ceño. Su asistente debía haberlo dejado por error después de recoger algunos documentos del archivo. Lo tomó con una mano, dispuesto a tirarlo en el contenedor de ropa usada, pero el tacto áspero de la tela lo detuvo. En un bolsillo interior había una hoja doblada con cuidado. Dudó un instante y la desplegó. Las letras, escritas con una caligrafía sencilla, decían: «Papá, hoy lavé los abrigos de gente que nunca sabrá que rezo para que tengan calor. Si algún día lees esto, sabrás que sigo esperando». Ernesto sintió un nudo en la garganta. Aquella nota no era para él, pero algo en esas líneas, una mezcla de ternura y resignación, le golpeó con fuerza. Cerró los ojos un momento. La voz de su difunto amigo Javier, que solía repetirle: «No todo se compra, Ernesto», le cruzó la mente. Sacudió la cabeza para alejar aquel pensamiento y dejó el abrigo en el asiento. No quería involucrarse en nada que interrumpiera su rutina. Esa noche cenó solo, como siempre. La televisión hablaba de las próximas fallas, de las luces y los preparativos en las calles. Ernesto apagó el sonido y se sirvió una copa de vino. En la mesa del comedor, el abrigo seguía allí, como si lo observara. Intentó ignorarlo, pero el pensamiento de aquella carta regresaba una y otra vez. ¿Quién la habría escrito? ¿Una hija a su padre? ¿Una empleada olvidada? Al día siguiente, lo llevó consigo a la oficina con la intención de entregarlo a seguridad. Sin embargo, al entrar en el ascensor, una niña que esperaba junto a su madre se quedó mirándolo fijamente. «Señor, ese abrigo», dijo la pequeña con voz baja, «se parece al de mi mamá». Ernesto se inclinó, sorprendido. «¿Tu madre trabaja aquí?». La niña asintió con timidez. «Sí, limpia las oficinas del piso 7. Se llama Elena». El ascensor se detuvo antes de que pudiera decir algo más. La puerta se abrió, y la niña desapareció tras el pasillo. Ernesto se quedó unos segundos sin reaccionar, sosteniendo el abrigo con fuerza. Esa noche volvió a leer la carta. Algo en el tono inocente de aquellas palabras lo perseguía. La imagen de la niña en el ascensor, con sus ojos grandes y su voz temblorosa, no lo abandonaba. Por primera vez en mucho tiempo, no logró dormir. Se levantó antes del amanecer. Abrió la ventana y observó cómo el cielo se teñía de rosa sobre la ciudad. El abrigo seguía colgado en la silla. Y la carta, doblada en el bolsillo interior, parecía esperarlo. Sin saber por qué, Ernesto sintió que debía hacer algo más que devolverlo. Quizá aquella nota no había llegado a sus manos por casualidad. Quizá, pensó, alguien, en algún lugar, estaba esperando una respuesta que nunca llegó.
El teléfono de la oficina sonó al mediodía. La recepcionista le informó que una empleada buscaba un abrigo perdido. Su nombre era Elena Ramírez. Ernesto permaneció en silencio, mirando el abrigo sobre el respaldo de su silla. Después de una pausa, dijo: «Dígale que suba, por favor». Y mientras el ascensor subía lentamente, Ernesto no podía imaginar que aquella visita cambiaría su vida para siempre. Elena entró con pasos inseguros en la oficina de Ernesto, secándose las manos con un pañuelo. Vestía un uniforme sencillo y el cansancio se adivinaba en sus ojos, aunque mantenía una dignidad serena. Cuando vio el abrigo sobre la silla, sonrió con alivio. «Gracias, señor Valverde. No sabe cuánto significa esto para mí», dijo, acercándose con cuidado. Ernesto la observó sin responder de inmediato. Había algo en su voz que lo desarmaba, una mezcla de agradecimiento y tristeza. Le entregó el abrigo, pero antes de soltarlo, preguntó con suavidad: «¿Puedo preguntarle algo, señora Ramírez? Encontré una carta dentro. Parecía escrita por una niña». Elena se detuvo. Sus dedos temblaron un instante sobre la tela. Bajó la mirada y asintió lentamente. «Sí. La escribió mi hija, Lucía. La dejó ahí hace tiempo, sin que yo lo supiera. Era una forma de hablar con su abuelo, que falleció cuando ella era muy pequeña». Ernesto se quedó inmóvil. Por un momento, el silencio llenó la oficina, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. La imagen de la niña en el ascensor volvió a su mente. «La conocí ayer», dijo, casi en un susurro. «Me dijo que usted limpiaba las oficinas del 7º piso». Elena sonrió, con un orgullo discreto. «Sí. Trabaja conmigo algunos días por la tarde. Le gusta dibujar mientras espero que terminen las reuniones». Esa misma tarde, Ernesto bajó al piso 7. La encontró en una esquina, sentada en el suelo con un cuaderno y unos lápices de colores. Dibujaba a un hombre con abrigo gris y una sonrisa tímida. «¿Eres Lucía?», preguntó él. Ella levantó la vista y asintió. «Sí, señor». «¿Usted es el del abrigo?». «Mamá dijo que lo encontró». Ernesto sonrió, sorprendido por la naturalidad con que la niña lo miraba. «Así parece». «¿Ese dibujo es para alguien?». Lucía lo sostuvo con cuidado. «Es para mi abuelo. Pero mamá dice que ya no puede verlo, así que ahora dibujo para la gente buena». Ernesto no supo qué responder. Había pasado años rodeado de personas interesadas, aduladores, empleados que lo temían más que lo respetaban. Nadie lo había llamado bueno en mucho tiempo. Los días siguientes, buscó excusas para pasar por el piso 7. A veces le llevaba un paquete de galletas. Otras, solo observaba cómo Lucía pintaba en silencio. En una de esas tardes, mientras ella coloreaba un atardecer con tonos anaranjados, le preguntó: «¿Por qué elige siempre esos colores?». Lucía respondió sin dudar: «Porque mamá dice que el sol nunca se va del todo, aunque no lo veamos». Aquella frase quedó grabada en su mente. Esa noche, de regreso a casa, Ernesto volvió a mirar la carta guardada en su escritorio. No era solo la historia de una niña y su abuelo. Era una súplica por esperanza, escrita con tinta inocente. Poco a poco, algo en él empezó a cambiar. Ya no llegaba al trabajo con el mismo gesto severo. Los empleados notaron su mirada más humana, sus silencios menos fríos. Sin embargo, cuando una lluvia repentina sorprendió a todos una tarde de viernes, vio a Elena y a su hija refugiándose bajo el techo del edificio, empapadas y riendo, y sintió una punzada extraña en el pecho. Al día siguiente, Elena no fue a trabajar. Ni Lucía apareció en el pasillo del piso 7. Ernesto esperó. Revisó los registros. Preguntó en recepción. Nadie sabía nada. Solo quedaba su dibujo del hombre con abrigo gris, olvidado sobre una mesa. Tomó el papel con cuidado. El color naranja se había corrido un poco por la humedad, como si el sol también hubiera llorado.
Y por primera vez en muchos años, Ernesto sintió miedo de perder algo que ni siquiera sabía que había empezado a amar. El silencio dominó la oficina de Ernesto durante todo el fin de semana. Había intentado concentrarse en informes, contratos y correos, pero su mente siempre regresaba al mismo punto. El dibujo empapado, la sonrisa de Lucía, la ausencia de Elena. El lunes por la mañana, la recepcionista le informó que la mujer había solicitado unos días sin sueldo. Asuntos personales, decía la nota. Ernesto la guardó en su bolsillo, inquieto, sin entender por qué le afectaba tanto. Esa tarde, impulsado por una mezcla de preocupación y curiosidad, decidió visitar el barrio donde creía que vivían. El taxi lo dejó frente a un edificio antiguo, con la pintura desconchada y balcones cubiertos de plantas secas. Subió las escaleras estrechas hasta el tercer piso y llamó a una puerta marcada con el número 12. Tardaron en abrir. Finalmente, apareció Elena, pálida, sorprendida de verlo allí. «Señor Valverde, ¿qué hace aquí?», preguntó, incómoda. «Vine a devolverle algo más», respondió, mostrando el dibujo. Lucía lo olvidó. La mujer tomó el papel con delicadeza, y una lágrima cayó sobre la esquina del sol anaranjado. Detrás de ella, la niña descansaba en un sofá, envuelta en una manta. Tosía suavemente. Ernesto entró sin pedir permiso, preocupado. «¿Está enferma?», Elena asintió. «Una gripe. No parece grave, pero el médico dice que necesita reposo. No he podido trabajar y...» Cayó de golpe, avergonzada. Ernesto miró alrededor. El apartamento era modesto, ordenado con esfuerzo, pero se notaba el desgaste. Sobre una repisa había una foto vieja. Un hombre joven abrazando a Elena, con el mar al fondo. Ernesto se acercó. Curioso. «¿Su marido?», preguntó. Elena bajó la mirada. «Sí. Bueno, lo fue. Se llamaba Javier. Murió hace casi 10 años. En un accidente de coche. El nombre lo golpeó como un rayo. Javier, su amigo de juventud, aquel con quien había compartido los primeros años de carrera, quien le enseñó que la lealtad valía más que cualquier contrato. Recordó la última vez que se vieron. Una discusión amarga por dinero, por una traición que nunca reparó. «Javier». «Valverde», susurró Elena, sorprendida al unir los apellidos. «¿Usted lo conocía?». Ernesto asintió lentamente, con la voz quebrada. «Sí, fuimos como hermanos, pero me alejé cuando más me necesitaba». El silencio cayó sobre la habitación. Elena apretó la mano de Lucía, que dormía ajena a todo. «Él hablaba mucho de usted», dijo al fin. «Decía que tenía un corazón bueno, solo escondido bajo demasiado orgullo». Ernesto cerró los ojos. Las palabras lo atravesaron como una confesión tardía. Se sentó junto a la niña y observó su rostro sereno. En ella vio algo del viejo amigo, la expresión tranquila, la forma de fruncir el ceño al dormir. Antes de irse, dejó sobre la mesa un sobre con dinero. Elena lo rechazó de inmediato. «No lo acepto, señor Valverde. No queremos limosnas». Él la miró con seriedad. «No es limosna. Es una promesa que rompí hace años. Javier me pidió que cuidara de lo que él más amaba si algún día no estaba. Nunca lo hice». Elena no respondió. Se limitó a cerrar la puerta con suavidad cuando él se marchó. Esa noche, Ernesto condujo sin rumbo por la ciudad, bajo un cielo cubierto. La lluvia comenzaba a caer. Fina, constante. Recordó el accidente, el día del funeral al que no tuvo valor de asistir. Recordó la carta en el abrigo, las palabras de Lucía, el sol que no se apaga. Aparcó frente a la playa vacía. El sonido del mar se mezclaba con la lluvia. Se quitó la chaqueta y se sentó sobre el capó del coche.
dejando que el agua empapara su rostro. Murmuró en voz baja: «Te fallé, Javier. Pero esta vez no me esconderé». Y mientras el viento soplaba desde el Mediterráneo, Ernesto comprendió que su vida entera había sido un intento inútil de huir de lo que realmente importaba. La tormenta no dio tregua aquella noche. Las calles de Valencia amanecieron empapadas, cubiertas de charcos que reflejaban los faroles como espejos rotos. Ernesto no durmió. Llegó a la oficina temprano, con el rostro cansado y el abrigo aún húmedo por la lluvia. En su escritorio, la carta seguía ahí, doblada, con la tinta ya un poco corrida. La había leído tantas veces que conocía cada palabra de memoria, pero algo en ella seguía palpitando como una herida abierta. A media mañana decidió ir al hospital donde había llevado a Lucía la última vez que la vio enferma. En la recepción lo atendió una enfermera amable que, al escuchar el nombre, Elena Ramírez, frunció el ceño. «Está en pediatría, con su hija», dijo. «Llegaron hace 2 días. La niña tiene una infección pulmonar». El corazón de Ernesto se apretó. Subió las escaleras corriendo, y al llegar al pasillo, vio a Elena sentada en una silla, con el rostro entre las manos. Se acercó despacio. «Elena», murmuró. Ella alzó la vista, sorprendida, los ojos hinchados por el cansancio. «¿Qué hace aquí?» «Vine a saber de Lucía», respondió. «Y de usted». No hubo reproches. Solo un silencio largo, lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir. Ernesto la ayudó a pagar la medicación que faltaba, pese a su resistencia, y se quedó acompañándolas toda la tarde. Lucía dormía conectada a un suero, con una pequeña sonrisa en los labios. En su mano apretaba un trozo de papel. Cuando Ernesto se inclinó, vio que era otra carta. La misma caligrafía temblorosa, las mismas letras grandes. La leyó con el corazón encogido. «Señor del abrigo, gracias por ayudar a mamá. Si algún día llueve, no tenga miedo. El sol siempre vuelve, pero a veces necesita que alguien lo espere». Las lágrimas le nublaron la vista. No recordó la última vez que había llorado. Quizá desde la muerte de Javier. Elena lo miró en silencio, comprendiendo sin palabras. Horas después, cuando la lluvia arreció, un corte de luz dejó al hospital en penumbra. Ernesto fue a buscar velas y regresó con ellas encendidas. Al colocarlas junto a la cama, una ráfaga de viento abrió la ventana y una de las hojas de la carta voló hasta el suelo mojado. Él la recogió, pero la tinta se disolvía ante sus ojos. Parecía que las palabras se escapaban, pero no su sentido. De pronto Lucía abrió los ojos y murmuró, casi dormida: «Papá, Javier te quería mucho. Dijo que un día volverías a casa». Ernesto se quedó paralizado. Elena, con lágrimas contenidas, le tomó la mano. «A veces dice cosas que no sé de dónde las saca», susurró. Él miró a la niña y sintió una mezcla de culpa y ternura. La voz de Javier resonó en su mente, como si la lluvia la trajera desde el pasado. «Cuida de ellas, Ernesto. No te olvides de lo que importa. Na, o, a, na». Salió al pasillo, con el corazón desbordado. En la ventana vio su reflejo. Un hombre envejecido, empapado, con los ojos llenos de arrepentimiento. Por un momento, quiso huir otra vez, pero entonces escuchó la risa débil de Lucía desde la habitación y comprendió que ya no podía hacerlo. Cuando el temporal cesó, Ernesto se ofreció a llevarlas a casa. Elena aceptó sin hablar. El coche avanzó lento por las calles mojadas. Las luces reflejadas del pavimento parecían fragmentos de esperanza. Esa noche, al dejar a Elena y Lucía en su puerta, Ernesto se quedó bajo la lluvia, mirando cómo la niña agitaba la mano desde la ventana. En su pecho, algo se rompió y algo nuevo comenzó a nacer.
Sacó del bolsillo la carta arrugada y la guardó sobre su corazón. Por primera vez en años, no temió mojarse. La lluvia ya no era castigo, sino perdón. Las fallas habían comenzado. Y Valencia entera parecía arder en un resplandor dorado. El aire olía a pólvora, a azúcar tostada y a flores recién cortadas. Por las calles, las bandas desfilaban con tambores y clarinetes, y los balcones se llenaban de guirnaldas y pañuelos de colores. Ernesto caminaba entre la multitud con Elena y Lucía, sintiendo que cada paso lo alejaba un poco más de la vida fría y ordenada que había conocido. Lucía llevaba una bufanda roja que Elena le había tejido con lana gruesa. Iba saltando entre los charcos secos del pavimento y señalaba cada falla con entusiasmo. «¡Mira, señor del abrigo!», gritó. «Ese gigante tiene cara de dormido». Ernesto sonrió. «Lo quemarán esta noche, para que despierte». «Entonces el fuego no da miedo», dijo ella con una seriedad que desarmó a ambos. «El fuego sirve para empezar otra vez, ¿verdad?». Elena la miró, emocionada. Y Ernesto no supo qué decir. Había pasado tantos años evitando el fuego de la vida, escondido tras muros de éxito y dinero, que aquellas palabras de una niña le parecieron una revelación. Se detuvieron en una pequeña churrería, donde los buñuelos se freían en aceite humeante. Ernesto pagó y esperó el cambio. Pero la vendedora le sonrió y dijo: «No hace falta, señor. Hoy todo es fiesta. En las fallas, lo que se da vuelve multiplicado». Aquella frase lo acompañó todo el camino hasta la plaza principal. Se sentaron los tres en un banco de piedra mientras el cielo se teñía de naranja. Las luces se encendían una a una, reflejándose en los ojos de Lucía. La niña mordía su buñuelo y se reía cuando el azúcar se le pegaba en la nariz. Elena lo observó en silencio un momento. «A veces pienso que esto es demasiado bueno para ser cierto», confesó. «He aprendido a no esperar milagros». Ernesto desvió la mirada hacia la multitud y respondió con voz baja: «Los milagros no siempre aparecen. A veces se construyen, ladrillo a ladrillo, con la gente que decide quedarse cuando todo arde». Un silencio suave los envolvió. En el fondo sonaban las mascletas, truenos de fuego que hacían temblar el suelo. Lucía aplaudía con cada estallido. Ernesto, en cambio, recordaba los años vacíos, los contratos firmados para olvidar, las promesas rotas a Javier. Sintió que el ruido exterior despertaba también su propio corazón dormido. Cuando cayó la noche, la gran falla de la plaza comenzó a arder. Las llamas se alzaron, altas y rojas, iluminando los rostros de miles de personas. Lucía alzó los brazos, maravillada. «Mira, mamá. El sol vuelve aunque sea de noche». El fuego se reflejaba en sus ojos como si el mismo cielo la abrazara. Ernesto la miró, y sin pensarlo, tomó la mano de Elena. Ella se sobresaltó, pero no la apartó. «Gracias», susurró ella. «No solo por ayudarnos, sino por quedarte». Ernesto asintió, incapaz de hablar. El calor del fuego lo envolvía, pero no era sofocante. Era purificador. Pensó en Javier, en la última conversación que no tuvo, en el perdón que nunca pidió. «Si estuvieras aquí, amigo», murmuró para sí, «te diría que tu hija y su madre están bien, y que por fin entiendo lo que me intentabas enseñar». Cuando la última chispa se extinguió, las calles quedaron cubiertas de cenizas. Los vecinos se abrazaban, riendo entre lágrimas. Lucía se acurrucó contra él, somnolienta, y dijo medio dormida: «Cuando crezca, quiero hacer un fuego para la gente triste. Así todos podrán empezar de nuevo». Ernesto acarició su cabello con ternura. «Entonces yo te ayudaré a encenderlo, pequeña». Más tarde, ya en el coche, el silencio era cálido. Elena miraba por la ventana, con el rostro iluminado por las farolas que pasaban. «Javier siempre quiso construir un refugio», dijo. «Lo llamaba Casa de Esperanza.
Decía que nadie debería dormir sin sentirse amado. Ernesto apretó el volante y sonrió con decisión. Entonces lo haremos. Por él. Por ti. Por Lucía. Elena lo miró sorprendida, buscando en su rostro alguna duda. Pero no la encontró. En los ojos de Ernesto solo había fuego. El mismo fuego que acababan de ver arder en el cielo, transformado ahora en vida. Esa noche, mientras el eco lejano de las fallas seguía retumbando por la ciudad, Ernesto comprendió que el perdón no era olvidar. Era atreverse a construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Y decidió que, al amanecer, comenzaría a hacerlo. El amanecer sobre el Mediterráneo tenía un brillo distinto aquel día. La brisa olía a sal y a pintura fresca. Frente al mar, en una colina baja donde antes solo había un terreno baldío, se levantaba una casa blanca con ventanas azules. En el cartel de madera, grabadas con letras sencillas, se leían las palabras: Casa de Esperanza. Ernesto observaba la fachada desde lejos, con las manos en los bolsillos del abrigo. Hacía meses que trabajaban en aquel lugar, y cada piedra parecía una parte de sí mismo que volvía a su sitio. No era un edificio grande ni lujoso, pero tenía algo que sus proyectos anteriores nunca tuvieron: alma. En el patio se oían risas de niños, y el olor a pan recién hecho salía de la cocina. Elena apareció en la puerta, con un delantal y el cabello recogido. Los primeros huéspedes llegaron esta mañana, dijo con una sonrisa cansada. Una madre con su hijo. No tenían a dónde ir. Ernesto asintió. Entonces ya ha valido la pena. Lucía corría por el jardín, persiguiendo una cometa roja que volaba contra el cielo claro. El viento la hacía reír a carcajadas. Cuando vio a Ernesto, soltó la cuerda y corrió a abrazarlo. «¡Señor del abrigo!», gritó. «Mamá dice que este sitio es tuyo». Él se agachó para quedar a su altura. «Es nuestro, Lucía. De todos los que quieran quedarse cuando haga frío». La niña lo miró con esos ojos grandes que siempre parecían saber más de lo que decían. «Entonces mi abuelo puede venir cuando quiera, ¿no?». Elena se acercó y acarició su cabello. «Claro que sí, cariño. Está aquí, en el mar, en el viento y en quienes lo recuerdan». Ernesto alzó la vista hacia el horizonte. El agua brillaba bajo el sol de primavera. Por un momento, creyó escuchar la voz de Javier entre las olas, riendo, libre, diciéndole que había cumplido su promesa al fin. Aquel día organizaron una pequeña inauguración. Los vecinos llegaron con flores y pasteles. Algunos músicos tocaron una guitarra junto a la puerta. Elena preparó café y buñuelos, y Lucía, con su bufanda roja, se encargó de dar la bienvenida a cada visitante. Ernesto se mantuvo un poco al margen, observando el movimiento con una calma nueva. Ya no sentía la necesidad de controlar, de calcular, de preverlo todo. Por primera vez, simplemente estaba. Al caer la tarde, cuando el cielo empezó a dorarse, Elena se acercó con 2 tazas de café. Se sentaron frente al mar, sin hablar. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de significados que ya no necesitaban palabras. «A veces pienso», dijo ella al fin, «que todo esto comenzó con un abrigo olvidado». Ernesto sonrió, mirando el horizonte. Los milagros suelen vestirse de cosas simples. Lucía los interrumpió corriendo con algo en las manos. Una hoja de papel doblada. «Miren». Escribí una carta. Elena sonrió. «¿Otra vez?». «¿A quién va dirigida?». «A quien encuentre este lugar cuando yo sea mayor», respondió la niña. «Para que sepa que aquí siempre hay un sitio donde puede empezar de nuevo». Ernesto tomó la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo, junto a aquella primera que un día encontró por casualidad. O quizás, pensó, no fue casualidad en absoluto. Cuando el sol comenzó a ponerse, el mar se tiñó de naranja. Lucía se quedó dormida en el regazo de su madre. Ernesto se levantó, caminó unos metros hasta la orilla y dejó que el agua le mojara los zapatos. Miró el cielo y respiró hondo.
Recordó las palabras que Lucía había dicho bajo la lluvia. El sol siempre vuelve, pero a veces necesita que alguien lo espere. Ahora entendía que él había sido ese alguien. Giró hacia la casa iluminada por la luz del atardecer, donde el humo de la chimenea subía lento hacia el cielo. Dentro sonaban risas, el tintineo de platos, la promesa de una vida nueva. Ernesto Valverde sonrió. Había tardado medio siglo en encontrar su hogar, pero lo había hecho. No entre contratos ni paredes de cristal, sino en el calor de una familia y en la certeza de que aún quedaban días por encender. El mar siguió rugiendo sereno, como si aprobara su silencio, y mientras el último rayo de sol tocaba el letrero de madera, las palabras «Casa de Esperanza» brillaron con una luz que parecía venir desde dentro. Cuando el sol se hundía tras el horizonte del Mediterráneo y la brisa traía el olor del mar hasta la terraza de la Casa de Esperanza, Ernesto comprendió que había llegado al final de un largo viaje. Durante años había vivido rodeado de muros, creyendo que la soledad era sinónimo de fortaleza. Pero aquella casa, nacida del perdón y la ternura, le demostró que las heridas no se curan huyendo, sino compartiendo el dolor y convirtiéndolo en amor. En el aire quedaba el eco de las risas, el aroma a pan recién hecho y la voz de Lucía, corriendo libre entre los jardines, recordándole que la vida siempre concede una segunda oportunidad a quien se atreve a mirar hacia el cielo. Si esta historia te ha conmovido, deja un 1 en los comentarios. Y si crees que puede mejorar, deja un 0. Lo importante no es el número, sino seguir hablando de las historias que nos hacen sentir vivos. El verdadero aprendizaje de Ernesto no estuvo en construir una casa, sino en reconstruirse a sí mismo. Descubrió que el amor no es un refugio que se encuentra, sino uno que se crea con paciencia, con gestos pequeños y con silencios compartidos. Aprendió que el tiempo no borra los errores, pero ofrece la oportunidad de transformarlos en algo bello. En cada persona que llegó a esa casa buscando cobijo, él veía un reflejo de su propio pasado, y en cada sonrisa encontraba la prueba de que el bien nunca se pierde. La vida, como el mar, siempre devuelve lo que le entregamos, a veces en forma de ola suave, a veces en forma de tormenta, pero siempre regresa. Y es ahí donde reside la lección más simple y profunda. No hay acto de bondad tan pequeño que no deje huella. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche más oscura, una palabra amable o una mano extendida pueden guiar a alguien de regreso a su propio hogar. Así que esta noche, antes de dormir, piensa en quién podría necesitar tu luz. Quizás no cambies el mundo, pero sí el mundo de alguien. Y eso, al final, es suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien amas.